Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. En este viaje nos sumergiremos un poco más en el fascinante mundo de la Wicca, donde la magia se entrelaza con las antiguas deidades, creando un vínculo especial entre lo divino y lo terrenal. Inspirada por la profunda conexión con la naturaleza, la diosa y el dios, exploraremos juntos los mitos y el equilibrio espiritual que la Wicca ofrece. Recordemos que, en este viaje, la armonía entre lo femenino y lo masculino es clave. ¡Dentro vídeo! En el fascinante mundo de las creencias, cada religión se presenta como una asombrosa obra dedicada a rendir homenaje a lo divino, y la Wicca no se queda atrás. En su esencia, abraza la idea de una fuerza suprema, inestable y absoluta, la chispa cósmica que dio origen a todo el universo. Es todo un viaje mágico hacia lo desconocido. El concepto de este poder, que va mucho más allá de nuestra comprensión, casi se ha desvanecido en la Wicca, debido a las dificultades que enfrentamos al intentar relacionarnos con él. Sin embargo, los wiccanos establecen conexión con esta fuerza a través de sus deidades, siguiendo los principios de la naturaleza. Esa fuerza suprema fue personificada en dos seres fundamentales, la diosa y el dios. Cada deidad que ha recibido veneración en este planeta existe como arquetipos del dios y de la diosa. Los complejos panteones de deidades que han surgido en muchas partes del mundo son simplemente aspectos de estos dos. Toda diosa está incluida en el concepto de la diosa y todo dios en el del dios. La Wicca rinde homenaje a estos dos aspectos debido a su conexión con la naturaleza, dado que la mayoría, aunque por supuesto no toda, de la naturaleza está dividida en géneros, las deidades que la simbolizan son concebidas de manera análoga. En los buenos tiempos, cuando la diosa y el dios eran tangibles como la luna y el sol, los rituales no eran nada cuadrados ni estructurados, sino una fiesta espontánea y feliz con lo divino. Después, los rituales empezaron a seguir el baile del sol a lo largo del año astronómico y por ende de las estaciones, y el crecimiento y mengua mensual de la luna. En el día de hoy, en la Wicca se sigue observando rituales similares, y su rutina constante teje como una especie de conexión mágica con estas divinidades y las fuerzas que las respaldan. Afortunadamente, no tenemos que esperar a que llegue la hora del ritual para recordar la presencia de los dioses. Ver una flor perfecta en un campo seco puede provocar emociones tan intensas como las generadas por los rituales más pomposos. Vivir en sintonía con la naturaleza convierte cada momento en algo parecido a un ritual. Los wiccanos se sienten como en casa al charlar con animales, plantas y árboles. Perciben la energía en piedras y arena y logran que los fósiles cuenten la historia de sus orígenes primitivos. Para algunos wiccanos, observar el amanecer o el atardecer, así como la luna cada día, es en sí mismo un ritual, ya que son los símbolos celestiales del dios y la diosa. Como la Wicca cree que lo divino está arraigado en la naturaleza, muchos de nosotros nos convertimos en amantes de la ecología, tratando de salvar la Tierra de más daños causados por nuestras propias travesuras. La diosa y el dios siguen dando vueltas, tan presentes como siempre, y para rendirles homenaje, cuidamos y protegemos este increíble planeta que llamamos hogar. Es nuestra forma de decirle gracias a estos dos divinos guardianes de la naturaleza. Dentro del pensamiento Wicca, las deidades no tenían existencia hasta que los espíritus de nuestros ancestros se percataron de ellas. No obstante, las energías detrás de estas deidades ya existían. Ellas nos crearon. Los primeros adoradores reconocieron estas fuerzas como la diosa y el dios, personificándolas en un intento de comprenderlas mejor. Los antiguos no murieron cuando las antiguas religiones paganas cedieron ante el surgimiento del cristianismo en Europa. Aunque varios ritos desaparecieron, no eran los únicos eficaces. La Wicca está viva y coleando, y las deidades responden a nuestras llamadas e invocaciones. Cuando los wiccanos visualizan a la diosa y al dios,
muchos los identifican como deidades conocidas de las religiones antiguas: Diana, Pan, Isis, Hermes, Ina, Tamuz, Hécate, Istar, Ceridwen, Thoth, Tara, Aradia, Artemis, Pelé, Apolo, Canaloa, Bridget, Helios, Bran, Lug, Hera, Cibel, Irán, Maui, Ea, Atenea, Lono, Marduk, entre otros. La lista es prácticamente interminable. Muchas de estas deidades, con sus historias, ritos y mitos correspondientes, enriquecen el concepto de divinidad para los wiccanos. Es como un festín místico con un reparto estelar de dioses y diosas. Para algunos, ligar esos nombres y formas a la diosa y al dios es como usar zapatillas cómodas. Creen que reverenciar estos divinos sin nombre sería como intentar abrazar a la nada. Mientras tanto, hay quienes piensan que la creencia de nombres y apariencias representan una especie de libertad cómoda, como un viaje sin restricciones por el reino de lo divino. Como mencioné anteriormente, la Wicca que se presenta en estos vídeos es como la versión moderna del café con leche. Se construye sobre rituales y mitos ya establecidos, arraigada en los sentimientos religiosos más antiguos que la naturaleza despertó en nosotros. En estos vídeos me paseo por la pista usando los términos el dios y la diosa, en lugar de tirar nombres específicos como Diana y Pan. Si no estás familiarizado con las religiones politeístas no occidentales o no has conectado con otras divinidades aparte de las que te han enseñado, considera por un momento esta premisa. Lo divino es gemelo, compuesto por la diosa y el dios. Han acumulado tantos nombres que ahora les llaman los sin nombre. Pareciera que adoptan la forma que queremos, ya que ellos representan todas las deidades que han existido. La diosa y el dios poseen un poder colosal. Son los padres de toda existencia, visible o no. Podemos contactarlos y charlar con ellos porque parte de nosotros están en ellos, así como ellos están en nosotros. Es como si tuviéramos una línea directa con lo divino. La diosa y el dios son iguales. Ninguno es más alto o más merecedor de respeto. Aunque algunos wiccanos han centrado sus rituales en la diosa, ignorando por completo al dios, esto es una respuesta a los siglos de religión patriarcal opresiva y la pérdida de reconocimiento del aspecto femenino de lo divino. Sin embargo, una religión basada únicamente en la energía femenina sería tan desequilibrada y antinatural como una totalmente centrada en lo masculino. Lo ideal es un equilibrio perfecto entre los dos. La diosa y el dios son iguales, complementarios. Ha sido un placer compartir este rincón mágico de la Wicca con todos ustedes. En nuestro próximo encuentro desplegaremos las páginas del libro de la magia para explorar más a fondo la diosa y el dios, los pilares centrales de esta fascinante tradición. No olviden darle a la campanita, suscribirse y dejar su like para no perderse ni un ápice de la magia que está por venir. Así que mantengan sus antenas místicas sintonizadas porque nos sumergiremos aún más en la esencia de la magia wiccana. Hasta pronto, queridos navegantes.